Hoy vamos a meternos de lleno en una pregunta, una de esas preguntas profundas, que la verdad nos hacemos todos en algún momento. Y lo vamos a hacer explorando la obra de una de las escritoras más importantes de Colombia. A ver, pensemos en esto. ¿Cómo contamos nuestra propia historia? En serio, ¿por dónde se empieza? Porque esto no es solo una pregunta para escritores, ¿verdad? Es un dilema muy humano. Uno con el que nos topamos constantemente. Y justo ahí, en medio de esa pregunta, es que aparece Piedad Bonet. Con su libro La mujer incierta, ella no llega con una respuesta fácil. Para nada. Lo que hace más bien es invitarnos a su propia búsqueda. Es como si nos dijera, vengan, acompáñenme a armar este rompecabezas. Bueno, entremos en materia. Lo primero, y esto es clave, es que este no es el típico libro de memorias, ¿eh? No es una historia lineal de nací, crecí, etc. No, esto es otra cosa. Es un clavado hacia adentro, una exploración de qué significa eso que llamamos identidad. Y aquí está el corazón del asunto. Bonet nos dice que la identidad no es algo que uno encuentra por ahí como si fuera un objeto perdido. ¿Qué va? Es algo que se construye y se reconstruye todo el tiempo. O sea, cada vez que contamos algo de nuestro pasado, estamos eligiendo qué recordar y cómo. Y en ese acto estamos, de alguna manera, creando quiénes somos. La memoria no solo recuerda, crea. Claro, si aceptamos esta idea de que la identidad se construye, pues la conclusión es fascinante. Y es que no hay un yo único. No somos una sola persona. Somos como un collage, una mezcla de todas esas versiones de nosotros mismos que hemos sido a lo largo de la vida. Y Bonet nos lo muestra con un contraste buenísimo. Por un lado está la niña estridente, ¿saben? Esa adolescente rebelde, contestataria, que desafiaba todo. Y por el otro está la mujer incierta, que es ella misma, la narradora, ya adulta, mirando hacia atrás y tratando de entender a esa niña y a todas las otras mujeres que ha sido. Y escuchen esto, que son sus propias palabras. Es que tiene una fuerza. Esto va más allá de una simple anécdota del colegio. Es sentir el peso de una etiqueta que te ponen, ¿no? Una imagen que, como ella dice, le tomó años sacudirse de encima. Es la prueba perfecta de cómo las historias que otros cuentan sobre nosotros nos pueden marcar a fuego. Pero claro, este viaje hacia adentro, este escarbar en las etiquetas, en los recuerdos, inevitablemente nos lleva a lugares, bueno, a lugares más vulnerables. Y es que no se puede hablar del yo sin hablar de las heridas. Por eso, el siguiente tema es central en su obra, la salud mental. La ansiedad sobre todo, que es como un hilo que atraviesa toda su vida y, por supuesto, su escritura. Y ella no le saca el cuerpo a esto, no le tiene miedo a meterse en esas heridas. Describe la ansiedad no como algo que le pasó una vez, sino como una presencia casi constante, una manifestación de miedos, de inseguridades, que la acompañaron de distintas maneras durante toda su vida. ¡Wow! La crudeza de esta descripción es tremenda. Fíjense que con esta frase, Bonet no explica lo que es un ataque de pánico. No, nos mete de cabeza en uno. Te hace sentir esa claustrofobia, ese terror de quedarte sin aire. Es visceral. Y al escribir así, con esa honestidad tan brutal, su historia deja de ser solo suya, se transforma en un testimonio. Uno muy valiente y poderoso que ayuda a romper tabús, le pone palabras a algo de lo que muchas veces no se habla. Ayuda a abrir esa conversación tan necesaria sobre la salud mental. Y es justo esta valentía, la de mirar la herida de frente, la que nos lleva al centro, digamos, más filosófico del libro, a la pregunta sobre qué es la memoria en realidad. Y aquí es donde el rompecabezas se pone todavía más interesante. Piénsenlo, es una idea bastante radical, que toda autobiografía es, en el fondo, una ficción. Y ojo, no porque se mienta a propósito, no, es porque la memoria no es una videograbadora perfecta, es selectiva, es un caos. Y cuando escribimos, ¿qué hacemos? Le damos un orden, una lógica, un sentido que, probablemente, no tenía en el momento en que pasó. Por eso dice que toda autobiografía encierra un fracaso. Pero ese fracaso no es algo malo, para nada. De hecho, es liberador. Es aceptar que es imposible meter a una persona entera en un libro. Imposible. Cualquier historia que contemos sobre nosotros mismos va a ser incompleta, por definición. Y es justo en esa imperfección donde está el valor. Y ella misma describe su proceso con 3 movimientos geniales. Primero, es ir hacia adentro, o sea, bucear en ese mar caótico de recuerdos. Luego, ir hacia afuera, darle forma a todo eso para que alguien más lo pueda leer. Y finalmente, ir hacia los lados, conectar la historia personal con otras lecturas, con lo que pasa en el mundo. Y así, de pedacitos sueltos, se arma un relato que tiene sentido.
Y con todo esto, llegamos como al punto clave de todo el viaje, al momento de la aceptación. ¿Qué hacemos entonces con todo esto? ¿Qué significa al final del día abrazar a esa mujer incierta, a esa identidad que es un rompecabezas? De hecho, miremos de nuevo la portada del libro. No es una elección al azar. Esa imagen, ese rostro, que son como varias capas, una encima de la otra, es la metáfora visual perfecta de todo lo que estamos hablando. No somos una foto nítida y única. Somos todas esas capas, todas esas versiones, existiendo al mismo tiempo. Y aquí, en esta cita, está la gran revelación, el corazón de su idea. La conclusión es que no hay conclusión. No hay una historia única y verdadera que pueda decir, esta persona es esto. Somos todas esas versiones de nosotros mismos, sí, pero ninguna por sí sola nos define por completo. Somos, como dice ella, inaprehensibles. Y lo interesante es que esto va más allá de su historia personal. Esta idea de ser indefinible se convierte en el reflejo de toda una generación de mujeres. Mujeres que estaban como en un puente entre el mundo que heredaron de sus madres y un mundo completamente nuevo que les tocó inventar y construir a ellas. Entonces, al final de todo, la pregunta con la que Bonnet empieza nos rebota. Si la identidad no es algo fijo que tenemos que encontrar, sino algo que estamos constantemente construyendo, entonces quizás la pregunta más importante no es tanto quién soy, sino más bien qué historia elegimos vivir de ahora en adelante.